Buenas tardes. Esta es nuestra primera clase de la materia Inteligencia Artificial 2. Mi nombre es Walter Escurra y estaré con ustedes todo el semestre. Hoy les voy a dar una pincelada de lo que vamos a ir viendo en el semestre, como así también una pequeña introducción a los microcontroladores que vamos a ir teniendo en varias clases. De entre ellas, lo más importante para esta clase es poder distinguir lo que es un microprocesador y lo que es una CPU o procesador. Entonces, distinguir eso y ver también la línea de tiempo de ambos. Bueno, en lo que hace a nuestra materia es la continuación de Inteligencia Artificial 1. Y aquí vamos a ver aspectos más prácticos que tienen que ver con el uso de diferentes componentes que nos ayuden dentro de la inteligencia artificial, así como también de la robótica. Entonces vamos a tener varios elementos. De entre esos vamos a ver también circuitos y vamos a ir viendo también código para ir mezclando todo. La idea es tener un poco una idea de procesamiento digital y analógico y ver, por ejemplo, las características de lo que es un microcontrolador, las características de lo que es un procesador y ver algunas placas que son que contienen microcontroladores y placas que contienen procesadores y ver cuál es la diferencia entre uno y otro y para qué se utilizan y en qué casos se utilizan. Bueno, y eso es lo que vamos a ver en el semestre. Entonces vamos a empezar hoy la clase introductoria. Vamos a hacer una breve historia del nacimiento de los microprocesadores y el punto donde nace los microcontroladores y poder entender qué es uno y qué es otro. La tarea de diagnóstica para la semana es que ustedes puedan explicar qué es un microprocesador y qué es un microcontrolador. Entonces, poder diferenciar ambos. Eso es la tarea. Para ello tienen este material que les estoy presentando aquí, más la explicación que estoy dando, o bien algún recurso de la red, ya sea un video o bien algún material que ustedes puedan encontrar que les pueda explicar cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Bueno, la línea de tiempo empieza más o menos en los años 70, donde empieza la fabricación del primer microprocesador a manos de la empresa Intel. Una empresa japonesa le encarga a Intel fabricar unos circuitos integrados que sean compatibles para unas calculadoras que los japoneses estaban necesitando realizar. Entonces, una empresa tercerizada que no es Intel, entonces solicita a Intel, que es fabricadora de circuitos, la realización de un circuito integrado que puedan usarse en sus calculadoras. Todo iba bien hasta que el proyecto en sí fue muy exitoso. Entonces Intel se da cuenta que no solo ha creado un chip capaz de realizar cálculos para las calculadoras, sino que es un paso mucho más adelantado. Entonces se dan cuenta que el proyecto es más complejo que un solo integrado. Entonces le niega a la empresa los derechos
para la utilización de esos chips. Y sin embargo, Intel, que es la fabricadora de esos circuitos, se queda con los proyectos. Y a partir de ahí empieza a crear una serie de microprocesadores que van evolucionando con el tiempo y acompañando con él los diferentes circuitos que se podían utilizar con ese microprocesador que han creado. Entonces, por un lado, dieron soporte de hardware y dieron soporte de software. Entonces empezaron a escribir también unos manuales cómo se programa ese microprocesador, y por el otro lado cómo se integra un hardware, y fabricaron otros integrados que funcionan en conjunto para que el microprocesador pueda funcionar. Bueno, eso ocurría aquí en el año 1971, entonces donde Intel fabrica el primer microprocesador, que fue el 4004 con tecnología PMOS. Este primer procesador solo manejaba internamente 4 bits, por eso la terminación en 4, y después fue evolucionando hasta lo que por mucho tiempo fueron 8 bits, y luego los 16, y luego los 32, y hoy en día los 64 bits que se manejan dentro de una CPU. Entonces un microprocesador es una CPU. Entonces ya tenemos el primer tips, que un microprocesador es una CPU, y fue fabricado por Intel en el año 1970. Hasta cierto periodo de tiempo, la única empresa que tenía la licencia para desarrollar estos microprocesadores fue Intel, pero ni bien fueron corriendo los años, y también existieron competencias de otras empresas que también han fabricado su propia versión de microprocesadores. En el 1972, un año después, las aplicaciones del 4004 estaban muy limitadas por su reducida capacidad, y rápidamente Intel desarrolló una versión más poderosa, que es el 8008, y ahí, como ya pueden darse cuenta, ya maneja 8 bits. Un año después, en el 1973, Intel lanza en el mercado el 8080, que fue en realidad el primer microprocesador con tecnología NMOS. Y aquí empieza la carrera raudamente, tanto de Intel y otras empresas que empiezan a competir raudamente en este mundo de los microprocesadores. Y aquí ya empiezan más o menos a partir de 1975-76, ya empiezan a crearse los primeros prototipos de computadoras personales que utilizan estos procesadores. Entonces, en 1973 Intel lanza en el mercado el 8080, que es el microprocesador con tecnología NMOS. En el año 1975, la empresa Zilog lanza en el mercado el famoso Z80, que es uno de los microprocesadores de 8 bits más poderosos que existía en su época. A partir de aquí, la gente ya se da cuenta, o sea, varios desarrolladores de hardware, ya sean los amateurs, y las empresas se dieron cuenta que el negocio de la computación, de las computadoras personales, iba a ser el futuro. Entonces, en 1975, Zilog empieza a competir contra este 8080. En 1976 surgen las primeras microcomputadoras de un solo chip, que más tarde se denominó microcontroladores. Más o menos entre 1974, 75, 76 empieza a bifurcarse o dividirse una nueva variante que son los microcontroladores. Y básicamente un microcontrolador es una computadora en un chip. Esa es la definición.
Un microcontrolador es una computadora en un chip. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen memoria, tienen fuente de alimentación, tienen puertos de entrada-salida y otros periféricos. Tienen memoria RAM y ROM. Eso es básicamente lo que tiene una computadora. Y aquí también algunos fabricantes de otra empresa, que no es la de Intel, que es la de Texas Instruments, y otras empiezan a fabricar estos microcontroladores, que en realidad es un chip que que internamente tiene una memoria RAM, una memoria ROM, una parte de fuente de alimentación, un reloj y varios periféricos. Entonces el mundo se integra más todavía, y entonces ya nacen estos microcontroladores, y el trabajo consiste en determinar qué es un microprocesador y un microcontrolador. Un microcontrolador es un chip que tiene una CPU, que tiene una memoria RAM, una memoria ROM y varios periféricos de entrada salida. Entonces está más integrado todavía varios circuitos dentro de eso. Entonces un microcontrolador tiene también un microprocesador internamente, pero tiene otros componentes además de lo que es un microprocesador. Entonces, resumiendo, un microcontrolador es una computadora en un chip, ya que tiene una CPU o microprocesador, tiene memoria RAM, memoria ROM y varios periféricos internos en un solo circuito integrado. Y pueden preguntarse, ¿y se puede hacer lo mismo que se hace con un microcontrolador con respecto a un microprocesador? Y sí, antes de la existencia de los microcontroladores se podía hacer lo mismo, solamente que de forma externa. Entonces el microcontrolador, el microprocesador tenía memoria RAM, memoria ROM y algunos periféricos de entrada-salida integradas en la placa, pero de forma externa. ¿Cuál es el problema de esto? Evidentemente es la integración, ya que las pistas tienen que salir fuera del componente en sí para que puedan funcionar. Entonces exigía más del desarrollador de hardware poder interactuar y hacer compatible todos estos equipos que estén unidos al funcionamiento del microprocesador, hasta que alguna vez se dieron cuenta que a nivel de chip podrían juntar todos estos elementos y tenerlos todos integrados. Ahí apareció el microcontrolador. Entonces creo que se entiende. Un microcontrolador tiene todo lo que tendría una mínima computadora, pero muy básica, dentro de un solo chip. Se lo dice así, que es como si fuera una computadora en el chip, pero evidentemente no estamos hablando de algo muy poderoso, sino de algo bastante simple. Lo que podemos hacer con un microcontrolador son cosas bastante simples. Todo va a depender de la CPU misma que va a tener ahí dentro y de las características de los puertos de entrada, salida y los periféricos que tengan. Pero la función de un microcontrolador es un mundo bastante particular, qué sé yo, para algunas aplicaciones, por ejemplo, para el prendido de luces, para el control de algún sensor, de esas cosas se puede utilizar un microcontrolador. En cambio, un microprocesador se lo puede dotar con mayor capacidad y CPUs de mayor velocidad, por ejemplo, para integrarlos en computadoras de alto desempeño o en celulares de alta gama y de nueva generación. Cada uno entonces tiene sus propios usos. Los microcontroladores básicamente son elementos que nos ayudan para operar ciertas funciones dentro de la industria, por ejemplo dentro de domótica, dentro de lo que es IoT o Internet de las Cosas, dentro de lo que podría ser, por ejemplo,
algunos tipos de sensores, como les dije, sensores de temperatura, presión, o algunos tipos de controladores especiales utilizados en la industria, o también algún tipo de operaciones especiales de algunas máquinas o de algunas calculadoras en sí. Más bien los procesadores son utilizados para computadoras de alto desempeño. Y como sabemos, por ejemplo, acá en la línea de tiempo, en 1980 empieza la rauda competencia de las computadoras personales, desde las que son de Apple hasta las que son de IBM, y las que son las clonadas, que se fabricaron en China y se masificaron por todo el mundo, y luego también los Estados Unidos y otros países empezaron a crear sus propios modelos de computadoras, algunos de las cuales no necesariamente son las que hoy en día tenemos. Existen otras tendencias que han muerto por el camino y solamente han prevalecido dos o tres estándares de eso. Bueno, entonces en la década de los 80 comienza la ruptura entre la evolución tecnológica de los microprocesadores y de los microcontroladores. También en esos años, como vamos a ver en próximas clases, ha evolucionado también las capacidades de los microcontroladores. Entonces, tampoco se han quedado atrás. Vamos a decirle así, la carrera de fabricación de microprocesadores no ha parado desde sus inicios hasta ahora. Entonces, la competencia, por ejemplo, hoy en día de AMD, que es fuerte competidor de Intel, y en el camino han nacido varios fabricantes de microcontroladores, de los cuales también han quedado atrás. Pero la carrera en sí, desde sus inicios hasta hoy en día, es muy alta. La competencia y la innovación y la evolución es muy alta. En cambio, la evolución de los microcontroladores ha sido y es un poco más lenta en su evolución, pero también cada día se lo está especializando más. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando uno compra un dispositivo de Wi-Fi, lo que básicamente está haciendo es agregarle hardware para la parte de comunicaciones y la parte lógica en sí de lo que son los protocolos de comunicaciones están administrados por microcontroladores. Entonces también tenemos microcontroladores muy potentes hoy en día en el mercado. Bueno, aquí en el gráfico más o menos ven esa ruptura en los años en que empieza a aparecer en 1971 los procesadores o los microprocesadores, y acá la bifurcación entre lo que viene a ser la línea de fabricación y de tiempo y de evolución de los microcontroladores, y por otro lado la bifurcación de los microcontroladores que siguen caminos paralelos y diferenciados. Aquí, por ejemplo, como al final un microcontrolador tiene una CPU, también si va aumentando las capacidades de los microprocesadores, también se los puede incorporar en la CPU de los microcontroladores. Lo más importante es entender que una cosa indivisible es el microprocesador, y un microcontrolador tiene un microprocesador más varios periféricos. Y en la línea de tiempo o de su evolución y uso tienen a partir de 1975, 76, 74 una bifurcación bastante interesante.
Eso es lo que básicamente quiero que se pueda entender. Entonces, los microcontroladores están conquistando todo el mundo. Están presentes en nuestro trabajo, en nuestra casa, etc. Entonces, poder entender que también el mercado de los microcontroladores está avanzando. Se utiliza en los mismos hardware de computadora, en los mismos periféricos de computadora, tenemos los microcontroladores. Entonces, en los ratones, en los teclados, en los Wi-Fi, en los sistemas de comunicaciones, en los teléfonos inteligentes y los que no son inteligentes también, todos tenemos microcontroladores en nuestro equipo de sonido, en nuestros televisores, etcétera. Se están utilizando los microcontroladores. ¿Qué es un microcontrolador? Como les dije, es una computadora en un chip que tiene varios circuitos integrados, o sea que está dentro de un mismo circuito integrado varios periféricos. Eso es lo que hay allá. Aquí tienen más información al respecto, pero básicamente eso es lo que quiero que se entienda, porque de hecho vamos a ir viendo con más detalle en otras clases. Bueno, un microprocesador evidentemente tiene una CPU y luego tienen los diferentes buses que componen los datos por donde van las instrucciones y los elementos que tienen de control cualquier CPU. Tenemos la CPU y luego tenemos las memorias internas de trabajo o registros que tienen esas CPU. Yo creo que eso lo manejan sin problema, entonces poder entender lo que es una CPU. Y en otras clases vamos a ver lo que básicamente tienen un microcontrolador. Un microcontrolador, además de la CPU, que es el procesamiento de datos, tiene puertos de entrada, salida, la parte de consumo, que es la parte de fuente de alimentación, tiene memorias y tienen otros elementos que vamos a ir viendo. Entre ellos, algunas cosas especiales son algo que vamos a ir viendo dentro del semestre, algunos timers. Estos timers, por ejemplo, se pueden usar para marcar tiempos. Por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo quiero que se encienda o apague alguna alarma o algún aviso o algunas luces. Entonces estos están marcados por temporizadores o timers. De acuerdo al tipo de fabricación, algunos tienen precisión baja y otros tienen precisión alta. Inclusive algunos son RTC, que son relojes de tiempo real. Entonces básicamente funcionan como un reloj de pulsera o cualquier tipo de reloj digital. Después vamos a ver lo que se llama Watchdog Timer, que sirve para controlar la ejecución normal de los procesos que se ejecutan dentro de ese microcontrolador, y cuando ocurre algún problema entonces se resetea la ejecución. Para eso sirve el Watchdog Timer, que les voy a explicarle en otra clase sin problema. Y tienen conversores analógicos y digitales y conversores en digital analógico, ya que básicamente se usan como sensores y algunos se usan también como actuadores. Sensores es la parte de la entrada y actuadores sería como la parte de la salida, como por ejemplo una salida sería por ejemplo activar una alarma. Entonces eso sería. Después vamos a ver algo como un PWM o modulador de anchura de pulsos, que básicamente lo que hace es unas señales digitales, ya que los procesadores solo manejan internamente de esos chips en formato digitales, son salidas digitales porque salidas analógicas no las puede manejar. Y vamos a ver que tienen puertas de entrada-salida y puertos de comunicaciones. Hay puertos de comunicaciones que son USB, que son seriales,
y algunas variantes que diferentes fabricantes, mientras competían unas con otras, han realizado, y de los cuales hay algunas que, por ejemplo, es el SPI, I cuadrado, C, Link y otros que varios fabricantes han elaborado con el tiempo y se han quedado como estándares, que son otras posibilidades de comunicaciones que se tienen. Bueno, y esto es lo que tiene básicamente un micro procesador, digo microcontrolador. Tiene una CPU y periféricos y algunos componentes como los que se citan aquí, que vamos a ir viendo en otras clases. Bueno, y esto es todo, todo por hoy, y nos encontramos entonces la próxima clase, ya avanzando un poco más, y les dejo la tarea, y también si pueden completar en el foro sus nombres y de qué semestre están, para poder conociéndonos, para que yo pueda saber también conocerlos y realizar la tarea de diagnóstico, que es hacer la diferenciación entre microcontrolador y microprocesador. Recordar una vez más que esta materia va a ser presencial, pero por el momento, hasta nuevas directivas, creo que hasta el primer parcial me dijeron que vamos a tener en formato virtual y que probablemente después pase a ser presencial. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ir viendo la parte teórica y algo de práctico con los simuladores, y luego quizás tengamos ya, cuando tengamos presencial, podamos tener también clases prácticas para poder ir avanzando dentro de la materia. Entonces, esta es nuestra primera clase y les doy la bienvenida a todos, y que podamos tener un semestre donde podamos ir aprendiendo diferentes cosas que le puedan ayudar en su día a día posteriormente, o que les pueda ayudar en la parte académica también. Bueno, muchas gracias.